versículo 10. Vamos a usar este versículo como texto de este estudio. Vamos a estar repasando este libro de Proverbios esta noche, a mirar, ver verdades, lo que Dios tiene para nosotros sobre este libro. Pero vamos a empezar leyendo un versículo en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Leemos este versículo, oramos y empezamos repasando este libro. Dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amor, Señor, gracias por este tiempo. Señor, te pido que tú nos enseñes esta noche sobre este libro de Proverbios. Gracias, Señor, porque tenemos este libro para ayudarnos en nuestra vida, en diferentes temas y diferentes partes que podemos leer y sacar enseñanzas para ayudarnos en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. ¿Cuántos de nosotros decimos, si le dieron la oportunidad para escribir un libro, y hay unos cuantos libros que dicen 100 maneras de hacer lo siguiente? Y si ellos te dicen a ti, yo quiero que tú escribas un libro enseñando algo que te encanta, por ejemplo, 100 maneras de arreglar un carro, para que otros que están aprendiendo puedan leer el libro y estudiarla y aprender de este libro. O 100 maneras de cocinar arroz y bichuela. No creo que es 100 maneras, pero probablemente 5. Un poquito ahí, un poquito allá. O 100 maneras de estudiar trigonometry, ¿verdad, Matiani? Matemáticas. No sé qué experto tú eres en tu vida, pero a veces queremos escribir un libro para enseñar la generación que está viniendo, para que ellos puedan aprender. Y nosotros nos gustaría escribir un libro para enseñar a nuestros hijos cómo vivir una vida cristiana, ¿verdad? Que los hijos puedan haber ejemplos en nuestra vida, y podemos escribir un libro para que ellos lean el libro y guardarle a ellos de las cosas que nosotros pasamos cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Ustedes que yo no soy tan pasado en edad, pero todavía son jóvenes, pero los otros que tienen más esperanza para enseñar a otros, de cosas que pasaron. ¿Qué sabiduría o qué palabras o qué Dios te ha enseñado a ti que tú puedas poner en un libro para que otros puedan aprender a vivir una vida cristiana? ¿Qué tú dirás? ¿Qué versículos ponería? Sí, en el libro. ¿Qué versículos usaba? ¿Qué sabiduría puede poner en ese libro para ayudar a otros? Ahora, este libro de Proverbios es un libro de sabiduría en cómo nosotros podemos vivir nuestra vida hoy. Y vamos a encontrar en este libro muchas verdades que nosotros podemos usar para nuestra vida hoy, ¿verdad? Vamos a recordar primeramente 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y queremos reconocer que Dios es el que está escribiendo los libros en cual nosotros estamos estudiando. Rápidamente quiero dar un repaso de los libros que estamos allá estudiamos. El propósito es que en nuestra mente siempre tenemos estos libros estudiándolo y memorizándolo. Vamos a empezar en Génesis. Génesis, el principio donde todo empezó. La creación, humanidad, las flores, los árboles, todo empezó en Génesis. Génesis es el principio. Éxodo, salida, donde los israelitas salieron de Egipto. Salida, Levítico,
es acerca de los levitas, le enseña a nosotros el trabajo de los levitas cuando estaban trabajando en el tabernáculo. Números, habla sobre los números en Israel cuando estaba en el desierto, censo. Deuteronomio, segunda ley, es cuando Moisés tenía que enseñar la segunda generación a repetir la ley que enseñó. Esos son los libros de la ley. Ahora los libros de históricos son 12. Empezamos con Josué, que significa conquista, donde Josué le llevó a la nación de Israel en la tierra prometida. Los jueces, después de José empezaron los jueces a ayudar a la nación de Israel. Después en el medio ahí está Ruth, donde Dios le enseña a nosotros amor. Primera Samuel es la transición desde los jueces hasta el primer rey. Segunda Samuel habla sobre la vida de David. Primera Reyes es la división de los reinos. Tenemos la parte norte, Israel, y la parte sur, donde estaban los de Judá. Después en Segunda de Reyes es la cautividad de los reinos, donde Asiria se llevó a la parte norte en cautividad y el sur, Judá, se llevó los babilonios a ellos, y vemos eso en Segunda de Reyes. Primera de Crónicas, vemos los primeros 9 capítulos donde enseña a nosotros las genealogías. Después de capítulo 9 habla sobre los eventos, repasando los eventos de Primera y Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas otra vez sigue hablando de los eventos pasados, repitiendo los que estaba pasando en Primera de Reyes y también Segunda de Reyes. Esdras, vemos la restauración, donde los israelitas están regresando a Jerusalén y empiezan a construir el templo otra vez. Nehemías viene y empieza a construir la pared de Jerusalén. Ahí vemos reconstruir. Estel, qué gran historia, donde ella se casa con el rey y guarda a los judíos de la muerte. Y ahora llegamos a los libros poéticos, los 5 libros poéticos. Vemos Job, el sufrimiento que Job pasó en su vida. Salmos, qué bueno que tenemos las alabanzas en los salmos para nosotros cantar y animarnos. Y ahora llegamos a Proverbios, donde vemos la palabra sabiduría. Ahora, en este libro de Proverbios se coge el nombre Proverbios del versículo 1. Si van a Proverbios capítulo 1, ven que ellos sacan el nombre Proverbios de este versículo, porque dice los Proverbios de Salomón. Por eso lo llama Proverbios. Ahora, ¿qué significa la palabra Proverbios? Significa refrán o expresión, o es un consejo o una enseñanza. Y eso que nosotros vemos en este libro de Proverbios. Ahora, en capítulo 1, versículo 1, nos dice quién escribió el libro de Proverbios. Dice, los Proverbios de Salomón. Dice, hijo de David, rey de Israel. Ahora, si nosotros vamos a Primera Reyes, no tiene que ir a ese versículo. Quiero mencionarlo como detalle sobre Salomón. En Primera Reyes, capítulo 4, versículo 32, les dice que Salomón escribió 3,000 proverbios. Y también dice que sus cantares fueron 1,005. Salomón estaba escribiendo muchos proverbios. Y interesante que en este libro de Proverbios solamente vemos 800 de los 3,000 proverbios que escribió. Solamente vemos 800 en el libro de Proverbios. Pero Salomón no fue el único escritor de este libro de Proverbios. Sabemos porque le dice en versículo 1 que Salomón obviamente empezó, y sabemos que él escribió del capítulo 1 hasta el capítulo 29. Y también sabemos que cuando llegamos al capítulo 25,
le dice que desde 25 a 29 que fueron seleccionados por los varones de Ezequiel. Todavía fueron proverbios de Salomón, pero como se le falta más, solamente había 800, esos capítulos ellos escogieron de todos que quedaban y los añadieron a este libro, de capítulo 25 al capítulo 29. Ahora, en capítulo 30, capítulo 30, Agul, ojalá que lo estoy diciendo bien, escribió ese capítulo. En capítulo 31 le dice en versículo 1 que Lemuel escribió ese capítulo. Ahora, en leyendo diferentes comentarios, en preparando, hay muchos que dicen que Lemuel fue otro nombre para Salomón. Tú puedes decidir si es posible que es otro rey, puede ser rey Lemuel, o puede ser el mismo Salomón. Todos los proverbios fueron colectados, organizados por Ezequías. Él fue que organizó todo y puso todos los capítulos juntos, de capítulo 25 a 29, para nosotros tener este libro. El propósito de este libro fue para proveer una colección de consejos prácticos para nuestra vida, para nosotros leer y buscar sabiduría en nuestra vida. En capítulo 1, versículos 2 a versículo 7, quiero leer esos versículos porque le dice a nosotros el propósito por este libro. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es el propósito de este libro? Versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, ¿qué dice la palabra? Adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y dice en versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recuerda que Salomón fue hijo de ¿quién? David, ¿verdad? Fue rey de Israel después de David, y él pidió que Dios le dé a él sabiduría, y Dios le dio la petición que tenía, y también le añadió y le dio también riquezas. La Biblia dice en 1 Reyes capítulo 4 versículo 31 que Salomón fue más sabio que todos los hombres. En nuestra Biblia, en repasando, el libro se puede aplicar, o vemos primeramente las leyes divinas, que fueron los primeros 5 libros, las historias divinas, los salmos divinos, y ahora vemos el libro Sabiduría Divina. Ahora, este libro se puede aplicar a todos los hombres de hoy. Estos versículos no eran para las gentes de pasado, de Antiguo Testamento. Aplica a las condiciones que nosotros estamos pasando hoy, las pruebas y tribulaciones que nosotros pasamos. Ahora, hay un orden que nosotros vemos cuando estamos leyendo estos 31 capítulos, y quiero mencionar el orden que nosotros vemos. Número 1, vemos la obligación del hombre a Dios. Vemos, número 2, la obligación con nosotros mismos. Vemos, número 3, la obligación para con nuestros vecinos. Vemos, número 4, la obligación de los padres y niños. Y vemos, número 5, la obligación en la vida civil.
Estamos viendo sabiduría de estos 5 partes de nuestras vidas. Ahora vamos a repasar estos capítulos y cuando nosotros leemos los proverbios, no hay una persona clave en este libro que menciona durante el libro completo. No hay un tema donde se habla de capítulo 1 a capítulo 31. Si se recuerdan leyendo el libro, a veces tú puedes ir a capítulo 1, versículo 1, puede hablar de los hijos y versículo 2 puede hablar de sus vecinos, versículo 3 puede hablar de dinero, versículo 4 puede hablar de diferentes cosas. Son versículos de sabiduría y cambia el tema, pero son cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Voy a tratar de sacar un pensamiento, una verdad de cada capítulo para nosotros sacar y aplicar en nuestra vida. Vamos a empezar en el capítulo 1. Yo voy a ir lo más rápido que pueda. Yo sé que hay 31 capítulos, no va a pasar mucho tiempo en cada capítulo. En capítulo 1, este capítulo empieza diciéndolo a nosotros las razones por qué se escribió este libro. Y ya nosotros leemos de versículo 2 al versículo 7. Nos dice en este capítulo que la sabiduría comienza por temor a Dios, empieza por reverencia a Dios. El autor habla como un padre pidiendo que su hijo obedece a sus padres, porque ellos, los padres, tienen buenos consejos. ¿Cuántos niños o jóvenes dicen esta noche que sus padres tienen buenos consejos? Amén. Los jóvenes no dijeron amén. Estoy hablando de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tienen padres que son buenos consejos? Amén. Amén. Ok, ahí están. Y así vemos el principio de este capítulo como un padre hablando al hijo. Interesante que padres cristianos, tú piensas que van a dar buenos consejos, pero a veces los padres cristianos dan consejos que no son buenos a sus hijos. No sé si ha pasado donde conoce un cristiano donde dio consejo que no era bien para sus hijos, pero a veces yo he visto que hay padres que a veces dan consejos que no son bíblicos o no son buenos consejos a sus hijos. Padres inconversos obviamente nunca dan consejos bíblicos, nunca dan consejos justos porque no conocen a Dios. Debemos de estar cuidado de donde nosotros buscamos consejos, ¿verdad? Muchos buscan consejos del mundo, muchas buscan consejos de otras personas, pero nosotros tenemos que recordarnos que nosotros debemos de buscar consejos de la Biblia de Dios para nosotros ayudarnos. Todos conocen el Salmo 1 donde habla sobre malos consejos. Ahora, en este proverbio vemos 3 cosas clave en capítulo 1. Vemos la importancia de sabiduría, vemos la instrucción de sabiduría y vemos la invitación de sabiduría. Ahora, quiero que tú veas quién son los sabios o cómo tú como cristiano puedes ser un cristiano sabio. Y quiero sacar algunos pensamientos de algunos versículos en Proverbios para nosotros preguntar cómo yo puedo ser sabio. Te voy a decir, el verdadero sabio va a escuchar la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser salvo o sabio como cristiano? Tú tienes que leer la palabra de Dios. Se lo dice en capítulo 1, versículo 5. Para ser sabio cristiano, tú tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser sabio? Tienes que obedecer la palabra de Dios. Se encuentra o se dice en capítulo 12, versículo 15. Para ser sabio, tienes que guardar lo que tú aprendiste. Lo que el Señor te está enseñando en la palabra, tú tienes que guardarlo, guardar lo que tú has aprendido en su corazón. Los sabios guardan las verdades, guardan la palabra de Dios. Se dice en capítulo 9, versículo 9.
Para ser salvo o sabio, tienes que ganar a otros que no son salvos. Tienes que testificar, tienes que compartir el evangelio a los que no son salvos, los sabios. Tengo esas dos palabras mezcladas en mi mente. Dice en Proverbios 11, capítulo 11, versículo 30. Para ser sabio, tú tienes que rechazar el pecado. ¿Quieres ser sabio? Tiene que rechazar el pecado. Nos dice en capítulo 14, versículo 16. ¿Quieres ser salvo? Tiene que controlar su lengua. Los sabios controlan su lengua. Le dice en capítulo 10, versículo 19. ¿Quieres ser salvo? Tiene que ser diligente. Le dice en capítulo 10, versículo 5. ¿Quieres ser salvo? Sabio es una persona que heredará la gloria, le dice en Proverbios capítulo 3, versículo 35. ¿Quieres ser sabio? Es una persona que trae gozo a otros. Una persona sabio trae gozo a otros, le dice capítulo 10, versículo 1. Los sabios, Dios va a proveer por sus necesidades, le dice en capítulo 21, versículo 20. Y último, para ser sabio, va a tener fuerza para las guerras en esta vida. Una persona sabio, Dios le va a dar fuerza para las guerras que ellos pasan en su vida aquí en la tierra. Nos dice en capítulo 24, versículo 5 y el versículo 6. Vamos a ir a capítulo 2. En este capítulo 2, sigue hablando como un padre a los hijos. Y es importante que nosotros conocemos el Dios de toda sabiduría. ¿Cuántos conocen el Dios de toda sabiduría? Amén. Pero también es importante a nosotros caminar en sabiduría. No solamente conocer Dios, que es el Dios de sabiduría, pero tenemos que también caminar nuestra vida en sabiduría. Nosotros mismos como cristianos necesitamos dirección, necesitamos hacer decisiones correctas, necesitamos en nuestra vida determinación. Y para hacer eso, nosotros necesitamos sabiduría. Cuando nosotros andamos en nuestra vida, Dios va a hacer su parte. Dios siempre hace su parte. Y Él pide que nosotros hacemos la parte de nosotros. Estamos leyendo, estamos orando, estamos teniendo una relación con Dios. Y Dios va a hacer su parte en dándonos la sabiduría para seguir moviendo en la carrera que nosotros tenemos. Un camino sabio, un camino de sabiduría, está en un camino que Dios protege. La persona sabio va a ser protegido por Dios. Es un camino bueno. La persona que es sabio va a caminar en un camino bueno. Es un camino donde hay vida. Es un camino justo. El camino sabio, el camino de sabiduría. Un camino que no tiene sabiduría es un camino oscuro. Es un camino que camina sobre la muerte, porque decisiones que esa persona va a tomar sin sabiduría le va a llevar esa persona hacia la muerte. Le va a llevar a esa persona en decisiones malas. La peor decisión que ellos van a hacer es no a recibir a Jesucristo como Salvador, y después van a estar separados de Dios para siempre. El capítulo 3, el escritor aquí habla sobre 4 cosas. Número 1, el escritor Salomón habla sobre tu corazón. Le dice: lo que tienes en tu corazón determina tu futuro. Lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú llenas en tu corazón, eso va a determinar tu futuro.
Después habla sobre tus posesiones. Pone a Dios primero en su dinero, y también dice que cuando Dios te da corrección, nosotros como cristianos tenemos que aceptarlo, porque cuando aceptamos esa corrección, le dice a Dios que nosotros le amamos a Él. Cristianos, cuando Dios te da a ti corrección y nosotros obedecemos, eso le dice a Dios que nosotros le amamos a Él. Y eso que Él quiere decir a nosotros. Después, número 3, Salomón habla sobre tu conducta. Deja que todo tu cuerpo está controlado por la sabiduría de Dios. Y último, habla sobre tus vecinos. Él dice que si tú quieres bendición de Dios en tu hogar, él dice, tiene que ser una bendición a las personas que están alrededor de ti. Si tú quieres bendición en su hogar, Salomón le dice, tú tienes que dar, tú tienes que ser una bendición a todos que están alrededor de ti. Capítulo 4, aquí vemos consejos de un padre. Salomón nos dice que tenemos que estar controlados por la palabra de Dios y que la Biblia te va a guiar en los caminos correctos. Eso que le dice aquí en capítulo 4. En capítulo 5, obviamente no puedo tocar en todos los temas que cada capítulo dice. Yo solamente voy a sacar algunas verdades de cada capítulo. Ustedes tienen que hacer su parte y leer estos capítulos para después recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aquí en capítulo 5, este capítulo habla sobre haciendo fiel a su esposa y teniendo cuidado con otras mujeres. Y vemos que en algunos capítulos menciona otra vez y otra vez sobre el mismo tema. Él dice, esté contento con tu esposa, la esposa en cual tú tienes, esposa y esposo. Esté contento con su esposa o esposo. Dice, dale mucho amor a ellos, como el principio de su matrimonio. ¿Se recuerdan el primer día o cuando se casaron, ese tiempo de honeymoon? ¿Verdad? Que ustedes saben que se estaban... Never mind. ¿Se acuerdan ese tiempo, verdad? Y él le dice aquí en Proverbios, ama a su esposa, ama a su esposo como lo hiciste en el principio, en ese honeymoon stage, ¿verdad? No sé si ustedes, yo todavía estoy en mi honeymoon stage, 17 años después, no sé cuándo se termina, pero ojalá que nunca se termine. Capítulo 6. Este capítulo habla sobre no estando en deuda. Vemos que cuando habla sobre sabiduría, obviamente hablan sobre el dinero y cómo ser sabio en el dinero. Y aquí en capítulo 6 habla sobre el dinero. No esté en deuda con dinero o con otra persona. Les da consejo para no ser una persona vaga, que no tiene energía para hacer nada. También habla que no sea una persona que empiece problemas. Siempre hay personas que quieren empezar problemas y él dice no lo haga. El último habla otra vez sobre el peligro de amándose con otra mujer. En capítulo 7, otra vez habla sobre teniendo relaciones con otra mujer que no sea tu esposa o tu esposo. Y habla sobre la destrucción que ocurre en su vida cuando eso pasa. Les dice una historia, le da un ejemplo en este capítulo sobre un hombre, un joven que la mujer fue donde él y le convenció sobre dormir con ella y tener relaciones con ella. En capítulo 8, este capítulo Salomón nos dice que escuchamos porque sabiduría nos está llamando. Después habla sobre los valores de sabiduría.
Dios nos dice sobre sabiduría que el Dios, cuando tenemos sabiduría, Dios te dice qué hacer, te enseña cómo hacerlo y Dios te da la fortaleza, la habilidad para hacerlo. Cuando nosotros estamos pidiendo sabiduría a Dios sobre una situación, Dios nos enseña qué hacer, les enseña cómo hacerlo y les da fortaleza para hacerlo. En capítulo 9, aquí nos enseña dos cosas y dos invitaciones. Le habla sobre la casa de sabiduría y la casa de locura. Esos dos ejemplos. Y le dice cuál tú como cristiano estás. ¿Tú estás en una casa de sabiduría o tú estás en una casa de locura? Y después habla sobre una mujer insensata. Insensato. En capítulo 10, aquí vemos la diferencia y una comparación de un justo y un malvado. Salomón habla sobre la lengua del justo y le dice que, déjame enseñarte lo que él dice sobre la lengua del justo, la lengua de nosotros como cristianos. Escuchen esto dice, las palabras del justo es como la plata. Estos son ejemplos que nosotros vamos a ver en los proverbios sobre nuestra lengua. Las palabras del justo es como la plata. Le dice en Proverbios capítulo 10, versículo 20. Las palabras del justo es como el árbol de vida. Nos dice en capítulo 15, versículo 4. Las palabras del justo es como dando comida a otros. Nos dice en Proverbios capítulo 10, versículo 21. Las palabras del justo es como agua refrescante. Nos dice en capítulo 10, versículo 11. Las palabras del justo es medicina para otros. Nos dice en capítulo 12, versículo 18. Las palabras del justo sea sazonada con sal. Eso nos dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Las palabras del justo no deben destruir a otros. Nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Ahora el capítulo 11 del libro de Proverbios, aquí nos da otra comparación sobre el justo y el impío. Vemos en capítulo 11, versículo 5, donde dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. En capítulo 12, aquí seguimos levantando a los justos y hablando mal de los malvados. Le dice en versículo 1, en capítulo 12, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En capítulo 13, este capítulo nos da aplicaciones prácticas en cómo hacer sabio. Y yo quiero en este tiempo a darle esas aplicaciones, cómo tú puedes hacer sabio. Número 1, echar la reprensión y instrucciones. Le dice en versículo 1. Número 2, aprender a recibir consejos. Estos son aplicaciones prácticas cómo hacer sabio, cómo ustedes como cristianos pueden hacer sabios. Número 2, aprender a recibir consejos. Nos dice en versículo 10. Número 3, aprender a recibir disciplina. Nos dice en versículo 24. Número 4, andar con otros sabios, otras personas que son sabios. Les dice en versículo 20. Número 5,
echar o escuche a las conversaciones de los sabios para ser más como ellos, más como los otros sabios. Número 6, medita en la palabra de Dios y no niegue las escrituras. Le dice a nosotros en versículo 13. Estos son aplicaciones prácticas en cómo nosotros podemos hacer sabio. Este capítulo, en capítulo 13, también les da consejos sobre el dinero. En capítulo 14, aquí habla sobre los necios o dice los tontos, ¿verdad? Nos dice que si tenemos temor de Dios, vamos a andar en justicia. En capítulo 15, este capítulo habla sobre la lengua del sabio y la lengua sobre el impío. Cuando nosotros abremos nuestra boca a otros, le va a dejar a otros saber si tú eres sabio o no. Cada vez que nosotros hablamos a otra persona, le dice a la persona si nosotros somos sabios o no por las palabras que salen en nuestra boca. Mateo capítulo 12, versículo 35, escuchen lo que dice este versículo. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cristiano, te pregunto esta noche, los que están alrededor de ti, cuando tú hablas a ellos, sea su familia o otros cristianos, ellos pueden ver que sabiduría sale de tu boca, que sus palabras están llenas de sabiduría o está lleno de otra cosa o palabras que no agrada a Dios. En capítulo 16, Salomón habla sobre nuestro corazón. Algunas partes de corazón que quiero mencionar, que menciona en capítulo 16, habla sobre un corazón dispuesto. Este corazón recibe la verdad de Dios y se somete a la voluntad de Dios. Un corazón dispuesto. Después habla sobre el corazón de orgullo. Orgullo es un pecado que Dios aborrece. Cuando tenemos orgullo en nuestra vida, tenemos problemas y perdemos las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Habla sobre el corazón que tiene propósito. Este corazón sigue lo que Dios les dice, y cuando hace planes en tu vida, hace planes, decisiones importantes en su vida, esa persona sabio confía en Dios, confía que Dios le va a guiar a ellos a hacer decisiones correctas. Habla sobre un corazón prudente. Tenemos que tener sabiduría para hacer decisiones prudentes. Habla sobre el corazón perverso. Lo que está en su corazón va a salir por su boca, por sus acciones, por su vida. Capítulo 17. Aquí nos enseña cómo examinar nuestro corazón. Dice sobre nuestro corazón, ¿qué tú escuchas? Tus oídos van a escuchar lo que tu corazón ama. Déjame decirlo eso otra vez. Tus oídos van a escuchar lo que tu corazón ama. A veces nosotros oímos música que no agrada al Señor porque eso está en nuestro corazón y eso que nosotros vamos a entrar en nuestros oídos. También la otra pregunta es, ¿qué te da alegría? Cuando nosotros examinamos nuestro corazón, primeramente, ¿qué tú escuchas? Número 2, ¿qué te da alegría? ¿Tú estás alegre cuando otros están sufriendo? Otra pregunta es, ¿de qué tú hablas? ¿Te gusta hablar de otras personas?
¿Te gusta compartir el chisme de otros? ¿Qué tú hablas? También te dice, ¿qué te enojas? Cuando una persona te da consejos, ¿cómo tú respondes a ellos? Eso cuando estamos examinando nuestro corazón. En capítulo 18, aquí habla sobre amigos. Mira lo que dice sobre un verdadero amigo. Yo voy a usar algunos capítulos en la Biblia, pero quiero darte estos capítulos sobre un verdadero amigo. Número 1, un verdadero amigo, tú puedes confiar en ellos. Y yo quiero que tú preguntes sobre estos 5, si tú eres un verdadero amigo. Número 1, un verdadero amigo, tú puedes confiar en ellos. Nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13. Número 2, un verdadero amigo se queda contigo cuando está en problemas. Nos dice en capítulo 17, versículo 17. Un verdadero amigo, sus consejos le va a ayudar a esa persona. Nos dice en capítulo 27, versículo 9. Un verdadero amigo es bueno para las generaciones. Nos dice en capítulo 27, versículo 10. Y más importante, sus mejores amigos son aquellos que tienen a Jesús como el amigo de ellos y tienen un deseo de hacer como su buen amigo Jesucristo. Eso nos dice en Juan capítulo 15, versículo 12 al versículo 15. Capítulo 19. Aquí habla sobre los ricos y habla sobre los pobres. Es mejor estar rico en su personaje, en su carácter, y pobre en riquezas. Hay muchos que tienen amigos solamente porque ellos son ricos. Esa es la única razón que yo soy amigo con Evelio, porque Evelio es rico. Muchos tienen amigos porque ellos son ricos. Si le quitan el dinero, se le van los amigos, ¿verdad? Pero el mejor amigo, o el mejor, tiene un amigo pobre y es rico en las cosas de Dios. El mejor amigo es un amigo pobre y rico en las cosas de Dios. Una persona que es rico no significa que esa persona es sabio. Capítulo 20, aquí empieza a hablar sobre el vino y que tomando el vino no es algo sabio. Una persona sabio piensa sobre las consecuencias de sus acciones, le dice en este capítulo. En capítulo 21, aquí habla que Dios juzga a nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Pero Dios también prueba nuestros corazones para ver cómo realmente nosotros somos. En capítulo 22, Dios dice que Él hizo el rico, que Él hizo el pobre, y los dos son importantes para Dios, el rico y también el pobre. Proverbios habla mucho sobre las riquezas y haciendo rico. Quiero mencionar algunos versículos sobre eso que encontramos en Proverbios. Número 1, riquezas no te da paz. Se encuentra en capítulo 15, versículo 16. Número 2, riquezas no te da sabiduría. Encontramos eso en capítulo 16, versículo 16. Número 3, riquezas puede creer o crear orgullo en ti. Se encuentra en Proverbios 18, versículo 11. Número 4, riquezas puede traer problemas. Nos dice en capítulo 15, versículo 6. Y nos dice que nosotros debemos de compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25.
Nos dice también en este capítulo 22, la manera de tener riquezas es por trabajando duro. Y número 2, haciendo fiel a Dios. Nos dice ahí en capítulo 10, versículo 4. En capítulo 23, aquí nos dice algunas cosas que Dios no quiere que nosotros cristianos hagamos. Habla sobre respetando la verdad y habla sobre la bebida, como también habla en otros capítulos. En capítulo 24 nos dice que sabiduría se edificará la casa, versículo 3. Y sigue hablando sobre la importancia de tener sabiduría. En capítulo 25, y sabemos que desde 25 a 29 son proverbios de Salomón, pero dice en versículo 1, dice, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Significa que ellos sacaron otros proverbios de Salomón que no estaba en este libro de capítulo 1 a 29 y añadieron de los otros proverbios y lo añadieron en este libro, y esos son de capítulo 25 al capítulo 29. En este capítulo 25 habla sobre 3 diferentes grupos: los líderes, los vecinos y los enemigos, y le enseña a nosotros cómo bregar con problemas entre ellos. El capítulo 26, Salomón menciona 3 personas que tú debes huir en tu vida. Número 1, habla sobre la persona tonto, una persona no muy inteligente. Número 2, habla sobre una persona o un perezoso, que es una persona que no tiene ganas de hacer nada, no se quiere levantar de la cama, no tiene energía, no quiere trabajar. Y la tercera persona es una persona chismoso, una persona que habla de todo a todo. Y él dice en este capítulo que nosotros debemos de huir de estas 3 personas si quieres ser sabio. Capítulo 27 nos enseña que no debemos preocuparnos de mañana porque no sabemos qué va a pasar mañana. Habla sobre los amigos que no son buenos para nosotros. En capítulo 28, cuando nosotros no obedecemos las leyes, nosotros estamos alabando a los impíos, y cuando nosotros obedecemos las leyes, obedecemos la palabra de Dios, alabamos los justos. Les dice también que esconde sus pecados no prosperará. Pero si nosotros confesamos ese pecado, van a tener misericordia de Dios. Capítulo 29 habla sobre los líderes que se basen, su base es en la verdad, y nos dice que la fundación para la ley es la verdad de Dios. La fundación de la ley es la palabra de Dios. Y donde se predica, donde se obedecen las leyes, van a encontrar felicidad. En capítulo 30, estas son las palabras de Agul. Y él dice en este capítulo que él no tenía mucho conocimiento de este mundo y cómo Dios hizo todo, pero él dice que todo que Dios dice es verdad, y él confía en eso. Y él toca algunos temas que Salomón toca, pero en sus propias palabras. Y último, capítulo 31, estos dice son las palabras de Lemuel. Todos conocen este capítulo como la mujer virtuosa. Dice en versículo 1 que estas palabras se las enseña su mamá, pero muchos creen que desde versículo 10 al versículo 31, donde se habla sobre la mujer virtuosa, es posible que fue otro escritor que estaba escribiendo esta parte. Como dije, otros dicen que el rey Lemuel fue otro nombre para el rey Salomón. Eso significa que Betsabé fue la mamá que estaba hablando aquí en estos versículos.
Pero lo importante es que nosotros entendemos es que toda la escritura es inspirada por Dios, que significa que Dios fue que escribió estas palabras. Ahora, ¿quién Dios usó para escribir las palabras? Pues eso puede ser otro estudio. Este es el libro de Proverbios, el libro de sabiduría. Quiero dejarte esta noche con este versículo. Muchos conocemos, se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5, donde dice esto: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que yo creo que eso incluye a todos nosotros. No hay una persona que dice que yo llegué a toda la sabiduría, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos más sabiduría en nuestra vida. Este versículo aplica a nosotros. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros queremos sabiduría. La Biblia dice que para nosotros recibir sabiduría tenemos que pedirle a Dios. Y si nosotros pedimos a Dios, Dios, necesito sabiduría, la Biblia dice que Él se lo va a dar a nosotros, pero dice abundantemente. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios le quiera dar a nosotros sabiduría para ayudarnos en decisiones que nosotros tenemos que hacer. Y Él quiere darnos esa sabiduría. Él quiere darnos a nosotros abundantemente. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Ya leemos en el principio, dice: el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Sabemos que para nosotros recibir sabiduría, nosotros primeramente necesitamos ¿qué? Temor de Jehová. Ese es el principio de tener sabiduría. Nosotros necesitamos sabiduría para hacer decisiones en nuestra vida. Cada cristiano esta noche necesitamos, incluyendo yo, necesitamos sabiduría, y ojalá que ustedes cristianos, nosotros entendemos la importancia de nosotros pedirle a Dios: Dios, yo necesito que tú me des sabiduría para lo que yo estoy pasando en mi vida. Nosotros necesitamos sabiduría para decisiones que nosotros hacemos en nuestra familia. Ojalá que antes que cada persona, cada cristiano, hacen una decisión en su familia o en su vida, que ustedes oren a Dios: Dios, necesito sabiduría para que tú me ayudes a hacer lo correcto en mi familia. Jóvenes, ustedes tienen que empezar ahora a pedirle a Dios: Dios, dame sabiduría en qué tú quieres que yo haga en el futuro. O dame sabiduría para estudiar bien y terminar, que yo no reciba un fantástico, ¿verdad? F. Yo siempre usaba eso cuando traía los papeles a mi casa. Y mi mamá sabe, ¿qué es un F? Fantástico. Dice, bueno. Nosotros necesitamos sabiduría para los jóvenes terminar escuela. Necesitamos sabiduría para agradar a Dios. Pero cristianos, esta noche, ¿cuántos de nosotros realmente estamos pidiendo por sabiduría? En sus oraciones todos los días, tú te encuentras que tú estás diciendo: Dios, necesito sabiduría. Porque muchos cristianos se olvidan que parte de su oración para pedir sabiduría, y estamos viendo que nosotros estamos cometiendo errores en decisiones que estamos haciendo porque nosotros no estamos pidiendo sabiduría de Dios, y necesitamos hacerlo. Dios quiere darnos sabiduría, pero tenemos que pedirlo de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de hacer las decisiones en nuestra propia fuerza. Yo puedo hacerlo. Yo no necesito al Señor.
o yo cojo mi sabiduría de otra persona, o yo pregunto a esta persona, o yo busco en el mundo para sabiduría. Y nosotros tenemos que ir al Señor para darnos sabiduría. Empiece hoy, cristiano. Vamos a empezar hoy. Si no lo está haciendo regularmente en sus oraciones, vamos a empezar hoy en cada oración a decir a Dios, Dios, yo necesito que tú me des sabiduría para hacer decisiones correctas en mi vida, en la vida de mi familia, y Dios te va a ayudar a hacer decisiones correctas. El libro de Proverbios, libro de sabiduría, hay muchos que nosotros podemos aprender, no tocamos todos, y hay mucho que Dios tiene para nosotros. Él puso este libro en la Biblia con un propósito para nosotros como cristianos, a buscar por sabiduría, y toca temas que nosotros estamos pasando hoy en día. Tenemos que buscar y podemos animarnos en la sabiduría que Dios le dio a Salomón para escribir, y también vamos a pedir a Dios, Dios, necesito sabiduría. Vamos a estar de pie todo, vamos a terminar esta noche, cantamos himno y vamos a pedir a Dios esta noche, Dios, danos sabiduría en decisiones. Si tú estás pasando por algo esta noche, una decisión grande que tú y tu familia están pasando, una decisión que tienes que hacer, esta noche pídele a Dios, Dios, dame sabiduría para nosotros hacer decisiones correctas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de repasar un poco sobre este libro de Proverbios, el libro de sabiduría. Y pido, Señor, que nosotros como cristianos podemos pedirte a ti todos los días, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer decisiones cada día. Y yo pido que nosotros podemos a buscarte a ti primero, antes que nosotros hacemos decisiones en nuestra propia carne, y preguntarle, Dios, dame sabiduría para hacer decisiones correctas. Dame sabiduría para hacer decisiones que agrada a ti.